Entonces nos están pidiendo resolver esa ecuación y, bueno, lo que a uno le gustaría tener para resolver como ecuaciones trigonométricas es siempre, no sé, seno de alguna cosa igual cero o coseno de alguna cosa igual cero, porque esas cosas uno sí las sabe solucionar, ¿ya? Entonces vamos a tratar de eh, esto que tenemos acá, dejarlo expresado en solo un seno, ¿ya? Lo que uno estaría como tentado a hacer acá es factorizar, por ejemplo, ¿ya? Seno y dejar algún factor acá. Pero el problema es que este es un seno de 2x y este es un seno de x, así que ese no es el camino, ¿ya? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo trabajamos aquí el seno cuadrado? ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos vamos a acordar de las identidades trigonométricas que sabemos, ¿ya? Entonces, seno cuadrado de un ángulo, que sería x, por ejemplo, más el coseno cuadrado de un ángulo, del mismo ángulo, eso me tiene que dar 1, ¿cierto? Y ahora, yo sé que coseno cuadrado menos seno cuadrado, esta identidad, ¿a cuánto es igual? Coseno cuadrado de un ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. Una ayudita sería el coseno de. ¿Y qué tengo que poner acá? ¿Ya? Esto sería entonces el coseno de dos veces el ángulo. ¿Ya? Entonces fíjense, si yo a la primera ecuación le resto a la segunda, se me va a cambiar los signos de partida. Entonces déjenme cambiar los signos acá abajo. Vas a menos, más y está menos. Y ahora si yo la sumo, me queda que dos veces el seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que a nosotros nos interesa. Un pequeño dato curioso, chiquillo. Cuando ustedes más de dos vean integración y le aparezca, por ejemplo, la integral de seno cuadrado de x, ¿ya? Esta integral a priori es complicadísima hacerla así, ¿ya? De alguna forma, ¿ya? Pero si ustedes usan esta integral, o sea, ese cambio o esa identidad, eso sí saben integrarlo, ¿ya? Entonces, para eso nos pueden servir las identidades trigonométricas, ¿ya? En Mate 2, por ejemplo, para integrar cosas más fáciles, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que esto de acá vale eso de ahí. Entonces lo reemplazamos. Entonces sería raíz de 3 por seno de 2x más 1 menos coseno de 2x. ¿Ya? Igual 0. Y vamos a dejar el 1 al otro lado. Entonces nos va a quedar raíz de 3 por seno de 2x menos coseno de 2x. Igual a menos 1. Ya. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Ya esperemos que sí. Entonces, esto de acá es lo que ya nosotros en la clase pasada vimos, cómo pasarlo a algo de la forma a seno de esto de acá más algún ángulo, ¿ya? Entonces, ahora voy a explicar esto de otra forma, a ver si se entiende de mejor manera, ¿ya? Entonces, de nuevo vamos a calcular el valor a, que a recuerden que era, tomo los coeficientes y lo elevo al cuadrado, ¿ya? Entonces, y lo hago raíz, entonces sería raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, esto es 2, ¿ya? Y ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a factorizar por este de acá, o voy a multiplicar y dividir, entonces me queda raíz de 3 partido en 2, seno de 2x, menos 1 partido en 2, coseno de 2x. ¿Ya? Ahí todavía no he hecho nada, ¿cierto? Igual menos 1. ¿Ya? Ahora, lo que a mí me gustaría es que, por ejemplo, dejar esto de acá de la forma seno coseno, seno coseno, ¿ya? Entonces, si este número de acá está acompañando al seno, a mí me gustaría que este número fuera el coseno de alguien. Entonces, pregunta, ¿el coseno de qué ángulo? A mí me da raíz de 3 partido en 2. Entonces, yo le estoy preguntando el coseno de qué ángulo, de alfa, por ejemplo, ¿cuándo me da eso raíz de 3 partido en 2? ¿Para qué alfa? ¿Para qué ángulo? ¿Ya? Eso sería para 30 grados, o sea, sería coseno de pi sextos. ¿Ya? Estos ángulos chiquillos tienen que manejarlo súper bien. Entonces, raíz de 3 medio yo lo voy a escribir como coseno de pi sextos y el seno de 2x lo voy a dejar igual. Menos. Ahora,
el 1/2 acompaña al coseno, así que me gustaría saber de qué ángulo para qué ángulo el seno de ese ángulo es 1/2. Entonces me gustaría escribir el 1/2 como seno de algún ángulo. Pregunta, ¿qué ángulo tendría que poner ahí? ¿Seno de cuánto me da 1/2? Bisectos también, ¿cierto? Entonces, de bisectos. Por coseno de 2x. eh, Igual a -1. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora tengo, déjenme reescribirlo antes. Voy a poner este al principio. ¿Ya? Entonces voy a poner seno de 2x para que sea más claro. Coseno de bisectos menos coseno de 2x seno de bisectos igual a -1. Entonces, fíjense, tengo coseno de un ángulo, o sea, seno de un ángulo, coseno de otro ángulo, y después los tengo al revés. Coseno de un ángulo, y este es seno de un ángulo. ¿Ya? Pregunta, ¿esto a qué lo puedo pasar yo? Si tengo seno, coseno, y después al revés, coseno, seno. A la suma, o sea, el seno de la suma, o sea, en este caso de la resta de los ángulos. Claro, la resta porque ahí tengo un menos, así que sería Sí. el primer ángulo sería 2x menos bisectos, igual a -1. Entonces, este es como el procedimiento que hay que seguir para pasar de sumar dos cosas a dejarlos todos dentro de un mismo seno. ¿Se entendió esta vez? ¿O no? Sí. Ya, perfecto. Pido disculpas por haberme enredado tanto en la clase pasada con el otro método y este creo que es más fácil, ¿ya? Entonces, fíjense, de pasar de una ecuación del tipo, bueno, suma de un coseno con un seno igual a -1, ahora yo tengo un puro seno igual a, déjenme pasar el 2 hacia allá, -1/2. ¿Ya? Entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo yo resuelvo este tipo de ecuaciones? ¿Ya? Aquí yo tendría que ver, bueno, ¿para qué ángulos de acá el seno me da -1/2? ¿Ya? Entonces, para ilustrar un poquitito esto, nos vamos al círculo unitario. Ahí tengo el círculo. Recuerden, el coseno es el eje X y el seno es el eje Y. Entonces, ¿dónde el seno me da negativo de partida? ¿Dónde me da negativo? ¿En qué cuadrantes? ¿Ya? Ustedes tienen que ver acá dónde paso hacia acá abajo, ¿cierto? Acá están los senos negativos. Entonces, me sirve este cuadrante y este cuadrante. O sea, yo estoy buscando un ángulo por acá y un ángulo por acá. ¿Ya? Estoy buscando ese ángulo y ese ángulo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo lo encuentro? ¿Ya? La forma de encontrarlos es de partida irme al primer cuadrante. Me voy acá. Y ahora ignoro este signo de acá. Me pregunto, ¿cuándo el seno de algún ángulo de acá vale 1/2? ¿Para qué ángulo el seno vale 1/2? Am, Para, podrían decirme, no sé, el seno de 30, entonces eso sería bisecto, ¿cierto? claro, bisexto, sí. Bisecto, ¿ya? Entonces, este es el ángulo, pero yo lo necesito acá abajo. Necesito el de acá. Y este, fíjense que yo podría decir, bueno, este es toda la vuelta menos bisectos o contarlo como negativo. Este es entonces menos bisectos, ¿cierto? Y me interesa el ángulo en teoría sería todo este de acá, ¿cierto? Por simetría, este de acá es bisectos. Y si yo los ángulos recuerden que se pueden contar así, ¿ya? O podría contarlo así, pero en negativo, ¿ya? Por simplicidad voy a contarlo como si fuera todo este el ángulo, ¿ya? Entonces la pregunta aquí sería, bueno, ¿cuánto mide todo este ángulo? Bueno, sería lo mismo que ir desde 0 a pi y avanzar pi sextos. Entonces, este ángulo de acá sería pi más pi sextos, o sea que sería 7 pi sextos. ¿Se entendió? Ya, Sí, ya, perfecto. Pero recuerden, que por ejemplo ya, yo tengo este ángulo de acá.
Si me doy una vuelta completa y vuelvo a llegar a él, también me sirve. ¿Ya? Entonces, en teoría, ¿qué ángulos me sirven a mí? Bueno, me sirve cuando aquí me da pi sextos o las vueltas completas que yo me pueda dar. ¿Ya? Entonces aquí serían las soluciones de seno de 2x menos pi sextos igual a menos un medio. ¿Ya? Entonces lo de adentro tiene que ser igual a, vamos a hacerlo primero con este ángulo, a menos pi sextos más todas las posibles vueltas que yo me pueda dar, ¿cierto? Más 2 pi con Carlos entero. ¿Ya? Entonces ahora despejando el x, si me dan esto, entonces me queda que x va a ser kpi, ¿ya? Con Carlos entero. ¿Ya? Y la otra solución es, bueno, es cuando lo de adentro, que sería 2x menos pi sextos, me da el otro ángulo que yo encontré, que sería 7 pi sextos. 7 pi sextos, más todas las posibles vueltas que yo me pueda dar. ¿Ya? Entonces despejo el x, entonces esto sería 7 pi sextos más pi sextos, más 2 pi. Esto sería 8 pi sextos, entonces sería 4 pi tercios, más 2 pi. Y si despejo el x sería 2 pi tercios más pi. ¿Ya? Entonces esas son las soluciones de tal forma que esto que tenía acá arriba yo, que era esto de acá, me da 0. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Ya. Entonces ahora vamos al ejercicio que quedó pendiente en la clase pasada, en el que me compliqué un poco explicando, ¿ya? La pregunta era, ¿cómo yo paso de coseno de 2x menos raíz de 3 seno de 2x algo de la forma a seno de 2x más algún ángulo? ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a calcular el a. El a en este caso, fíjense que de nuevo tengo un 1 y tengo un raíz de 3, así que el a va a ser 2. A va a ser 2. Entonces, lo factorizo, entonces aquí me queda un medio coseno de 2x menos raíz de 3 medios seno de 2x. ¿Ya? De nuevo, tengo coseno, entonces me gustaría que este numerito que está acompañando al coseno sea el seno de alguien. ¿Ya? Bueno, ¿el seno de quién? Me da un medio. De 30. De 30, ¿cierto? Entonces sería el seno de pi sextos. Coseno de 2x. Menos, y este que está acompañando al coseno, me gustaría que fuera el, perdón, este que acompaña al seno, me gustaría que fuera el coseno de alguien. ¿El coseno de quién me da raíz de 3 medios? De pi sextos. ¿Ya? Entonces, fíjense que siempre el ángulo que yo ponga acá tiene que ser el mismo. Por seno de 2x. ¿Ya? Entonces, por comodidad, yo voy a dejar primero el seno de 2x al principio, ¿ya? Y voy a dejar con el menos adelante. ¿Ya? Entonces sería 2 por menos seno de 2x eh, coseno de pi sextos más coseno de pi sextos o sea, de 2x seno de pi sextos. ¿Ya? Déjenme factorizar este menos y ponerlo acá afuera, ya al principio. Entonces, eso va a ser así. Y esto de acá, ¿quién sería entonces? Ese es el seno de la resta de los Claro, ángulos. sería 2x menos pi sextos. ¿Ya? Ahora, para no dejar este menos afuera, vamos a ver la siguiente propiedad. ¿Ya? Yo sé que el menos seno de un ángulo es lo mismo que el seno del ángulo más pi. En teoría, si yo meto el menos dentro del ángulo, el menos entra como un pi. Eso es lo que uno puede decir, más o menos. ¿Se entiende? ¿O se ve de dónde sale eso? Porque si ustedes expanden eso, les queda seno de alfa, coseno de pi, más seno de pi, coseno de alfa, pero el seno de pi vale 0 y este vale menos 1, así que ahí me queda el menos de acá. ¿Ya? Mm.
Entonces, ¿cómo entro yo este menos? Bueno, lo entro agregando pi adentro. Más 5 pi sexto. Y este era el resultado que habíamos llevado a la clase pasada. ¿Ya? ¿Queda más claro ahora el método? ¿Ya? La idea es que siempre el seno del ángulo con el x lo dejen al principio. ¿Ya? Y de ahí, por ejemplo, si les queda un menos afuera, lo entran con un pi y eso básicamente. ¿Ya? Esto, chiquillos, se puede hacer para cualquier combinación. No sé, yo puedo decir seno de 3x más coseno de 3x. ¿Cómo lo junto yo dentro de un puro seno? Ya calculo el a. El a sería raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, entonces aquí sería raíz de 2. Entonces yo voy, factorizo raíz de 2, se me queda 1 partido en raíz de 2, seno de 3x, más 1 partido en raíz de 2, coseno de 3x. Este 1 partido en raíz de 2, uno lo puede escribir como raíz de 2 medios, ¿cierto? ¿Y por qué razón es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado? Porque aquí tenía 1, ¿no? Y aquí también. Recuerda que el a Ya, se entonces calcula tengo un tomando... 3 y un 3 y 2 sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Claro, ¿sí? Ya. Ya, entonces aquí uno sigue, seno de 3x. Y ahora, para ver si entendieron, ¿cómo continúo yo acá? Si este acompaña al seno, yo este lo tengo que escribir como el coseno de alguien, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? ¿El coseno de qué me da raíz de 3 medios? O sea, raíz de 2 partido en 2. El coseno de... Era Cuarto, ¿no? pi cuarto, ¿cierto? De 45, de pi cuarto. Sí, pi cuarto, sí. Seno de 3x. Más, y este lo tengo que escribir como el seno del mismo ángulo. Entonces sería seno de pi cuarto, coseno de 3x. Aquí estoy quiero siempre para quedar ángulos conocidos. Así que por eso no se preocupen. Entonces sería raíz de 2. Y esto rápidamente yo puedo decir que es seno de 3x más pi cuarto, ¿cierto? Entonces Ujú. ahí lo junté todo dentro de un puro seno. Así es básicamente cómo funcionan las cosas sinusoidales. ¿Ya? Espero se haya entendido de mejor manera ahora. Ya, pues entonces, ¿hay dudas con este ejercicio, no? ¿Quedó claro? Todo claro. Perfecto. Vamos con el problema 2 ahora. Problema 2. ¿Ya? Me dice demostrar que la función f de x es igual a coseno de pi x medios. Tiene un punto fijo en el intervalo 0, 1. ¿Ya? ¿Qué significa que tenga un punto fijo en el intervalo 0, 1? Significa que existe un x en el 0, 1 tal que f de x es igual a x. ¿Ya? Eso es básicamente lo que a mí me están preguntando. ¿Ya? ¿Cómo se hacen este tipo de problemas? ¿Ya? Este tipo de problemas, ¿vieron teorema del valor intermedio? ¿O de Bolzano que le llaman? Lo vimos, recién lo vimos en la clase pasada. Ya, perfecto. Entonces, esta es una aplicación de ese teorema. ¿Cómo funciona? ¿Ya? Eh, no sé si usted ha escuchado que en matemáticas generalmente los problemas de repente dicen, sé que hay solución, pero no sé cuál es. ¿Ya? Entonces, es como algo bien curioso, uno dice, bueno, ¿cómo saben si hay solución si no la han encontrado? ¿Ya? Es porque en matemática hay varios teoremas que dan solo la existencia de alguna cosa. ¿Ya? Entonces, el teorema del valor intermedio es una de esas cosas. ¿Ya? ¿Cómo funciona eso? Entonces, el teorema del valor intermedio me dice que si una función es continua en un intervalo a, como a b, por ejemplo, tal que, por ejemplo, f de a es positivo y f de b es negativo, esto me dice que entonces tiene que haber un punto en el intervalo tal que la función se me haga cero. ¿Ya? Entonces, algo como una demostración media monística de esto es la siguiente, por ejemplo. Aquí tengo A y aquí tengo B. Aquí f de A positivo, entonces el f de A, por ejemplo, está ahí. Este es f de A. Ese de ahí. Y este de acá, por ejemplo, sería f de B, como es negativo. Este sería f de B. Entonces, fíjense, la función es continua, ¿cierto? Entonces, yo tengo que poder llegar desde A o desde este punto a este punto sin levantar el lápiz.
quiere decir que en algún momento yo tengo que pasar por aquí por 0. ¿En qué punto? No tengo idea. Pero como la función es continua, yo sé que en algún momento tengo que pasar por 0 si quiero llegar desde aquí hasta aquí. ¿Se entiende? Eso es lo que me dice a mí el teorema del valor intermedio. ¿Ya? Entonces, ahora uno se pregunta, bueno, ¿cómo yo ocupo eso, ese razonamiento, cómo lo ocupo acá? ¿Ya? Ese razonamiento se ocupa así. Vamos a definir una f grande que sea la resta de la f con el x. ¿Ya? F de x menos x. ¿Ya? O sea, la f grande es coseno de pi x medios menos x. ¿Ya? Pregunta, ¿la f grande es continua? ¿Qué creen ustedes? ¿Es continua o no? Ah, no, con eso nos referimos a la de coseno de pi x partido 2. Esto de acá. Entonces, Ah, recuerda que la f grande es la f menos la x. ¿Ya? mm. ¿Será continua? ¿Ya? En efecto es continua porque es una resta de funciones continuas. Y como por álgebra de funciones continuas, continua. ¿Ya? Entonces, f es continua. Si quieren justificar por ser resta de funciones continuas. Ya en general, la suma, la resta, la multiplicación se portan bien y la única que podría dar problemas con continuidad es la división. ¿Ya? La única que es media complicada para la continuidad. ¿Ya? Pero esta, como es resta de funciones continuas, es continua. Ahora, fíjense que nos interesa ver en 0, 1. Entonces, veamos, por ejemplo, cuánto es f de 0. F de 0 sería coseno de pi por 0. Al final me queda coseno de 0 menos 0. Coseno de 0 vale 1, entonces el f de 0 es 1, que esto es positivo. Y ahora el otro punto sería el 1. ¿Cuánto es f de 1? Sería coseno de pi medios menos 1. Coseno de pi medios vale 0, entonces me queda menos 1 y esto es negativo. ¿Ya? Fíjense, tengo la función f que en 0 vale 1, o sea, es parte acá, 0, 1, y en el 1 vale menos 1, entonces está por acá. La función es continua, ¿cierto? Entonces yo puedo irme de un punto al otro y no tengo, sin despegar el lápiz. Entonces yo sé que en algún momento paso por acá. ¿Qué es lo que me dice esto? Por teorema del valor intermedio. ¿Quién existe? Bueno, existe un punto, vamos a decir que existe un X. ¿Dónde existe? Existe en el 0, 1. ¿Tal que qué cosa? Bueno, tal que f de x es igual a 0. Ah, pero ¿quién es f de x? F de x es la f chica menos el x, igual a 0. Ah, bueno, pero esto es lo mismo que f de x igual a x. Ah, y esto es lo mismo que decir f de x tiene punto fijo. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es Ah, básicamente... Ah, pregunta, pregunta. yo no entendí la última parte, o sea, ¿qué fue lo que demostramos aquí en esto de la f x igual a 0, f x menos Mira, x 0? mira, recapitulando un poco, cuando te dicen demuestre que esta función tiene un punto fijo, Ujú. significa que existe un x tal que si yo hago o que f de x es igual a x. Eso es básicamente un punto fijo. Un x que me cumple que si yo lo evalúo en la f, me da igual a x. ¿Ya? Eso, Dale. eso es lo que nosotros queríamos llegar. ¿Existirá un punto que cumpla eso? Ya, pues lo que nosotros hacemos es, definimos una f grande. Una f grande que cumple ser f de x menos x. ¿Ya? Esa es la que yo defino f grande. Entonces, f grande es continua, sí, es continua por ser resta de funciones continuas. Y ahora nos damos cuenta de lo siguiente. Si yo evalúo la f grande en 0, me da un valor positivo, y si la evalúo en 1, me da un valor negativo. ¿Ya? Como la f es continua, yo me puedo ir desde este punto hasta el otro punto, que sería los de acá, sin despegar el lápiz, ¿cierto? Significa que en algún Ujú. momento yo tengo que cortar acá. No tengo idea dónde. ¿Ya? Pero sé que en algún momento tengo que pasar por ahí. ¿Ya? ¿Qué significa eso?
El teorema del valor intermedio me dice que existe un x en el 0, 1, o sea, existe algún puntito aquí en este intervalo, tal que la f se me hace 0. ¿Cierto? Ujú. Bueno, pero ¿quién es la f? La f es f chica menos x. ¿Ya? Pero esto es lo mismo que pasar el x allá y decir que f de x es igual a x, y eso es la definición de que x es punto fijo de f. ¿Ya? Entonces ahí llegamos a lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Un punto fijo, entonces, cuando yo evalúo en 2 la función y la función también me da 2. Claro, ¿Eso? exacto. Ya. ¿Ya? Eso es un punto fijo. No sé si alguien tiene duda. ¿Ya? Por lo general, este tipo de ejercicios siempre es lo mismo, chiquillos. Si ustedes quieren ver que algo tiene punto fijo, ¿no? Se define la f grande como la función que quieren ver que tiene punto fijo menos el x. ¿Ya? Y hacen el mismo procedimiento hacia abajo. Ya. Vamos entonces con el problema 3. Si es que nadie tiene preguntas. ¿Ya? Entonces, el problema 3 me dicen calcule ese límite. ¿Ya? Calcule ese límite. Aquí ya recuerden que antes teníamos funciones trigonométricas que uno más o menos sabía que si ocupaba el límite de cuando x tendía a 0, de seno de x partido en x, eso daba 1. Entonces, con trigonométrica uno hacía algo así. ¿Ya? Con las de polinomios o raíces o cosas así, uno básicamente sabía que tenía que eliminar algún factor tanto de arriba como de abajo y podía evaluar después el límite. ¿Ya? La pregunta aquí es, bueno, ¿qué hago yo cuando tengo cosas como un logaritmo, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, el límite notable que hay acá, que hay que recordar, ¿ya? Es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido en x elevado a x. ¿Ya? Uno diría que, por ejemplo, bueno, si yo evalúo este límite, este se me va a ir a 0, me va a quedar 1 elevado a infinito. Ah, pero eso es 1. ¿Ya? No. Eso, chiquillos, es otro tipo de indeterminación. ¿Ya? Entonces, recuerden que nosotros teníamos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y ahora tenemos indeterminación del tipo 1 al infinito. ¿Ya? Este límite, este límite es eh, Euler. ¿Ya? Ese límite vale Euler. La demostración, mmm, no sé qué tan sencilla puede ser, ¿ya? Pero por ahora van a tener que creerlo. Más adelante supongo que tendrán más herramientas como para demostrar que ese límite efectivamente vale Euler. Entonces, ya, sabiendo eso, ese es como el límite notable, en algún momento nosotros vamos a querer usar este límite. ¿Ya? Primer problema con el que nos encontramos, tenemos el límite acá tendiendo a 0. ¿Ya? Recuerden que cuando uno quiere usar como los límites notables, yo alguna vez les dije que por lo general la misma función de acá le grita cuál es el cambio variable. ¿Ya? En este caso a alguien se le ocurre cuál podría ser el cambio variable para no tener algo tendiendo a 0, sino que algo tendiendo a infinito, como a nosotros nos gustaría. Preguntar en el chat ahí qué es el n, el logaritmo natural. ¿Ya? 1 partido a x. Exacto. Aquí nosotros si hacemos el cambio u igual a 1 partido en x, ¿qué pasa cuando el x tiende a 0? ¿A cuánto tiende el u? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tiende a infinito, ¿cierto? Estamos dividiendo un número en otro cada vez más chiquitito, entonces se va a hacer cada vez más grande. Entonces, el u tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, ahora básicamente donde haya un x vamos a tener que reemplazar en términos de u. Entonces, el límite va a quedar límite de cuando u tiende a infinito de 1 partido en x. Bueno, pero 1 partido en x es u por logaritmo natural de 1 menos el x. El x yo lo puedo escribir como, como 1 partido en u. Y acá 1 menos 1 partido en u. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ahora ya tenemos algo más o menos de esta forma. ¿Ya? El problema es que nos gustaría tener un elevado, ¿cierto? Nos gustaría tener un elevado. Aquí no tenemos. ¿Ya? Pero tenemos el u multiplicando el logaritmo natural. ¿Alguien conoce alguna propiedad de un número que multiplica el logaritmo natural? Entonces aquí hay una propiedad. Yo tengo
a logaritmo natural de x. Esto es lo mismo que logaritmo natural de x elevado a. ¿Ya? Recuerden que el exponente pasa multiplicando. ¿Ya? Eso se ve igual en el colegio y cosas así. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que el límite, cuando u tiende a infinito, de logaritmo natural de 1 más 1 partido en u. Déjame escribirlo bien acá. 1 más 1 partido en u. 1 menos 1 partido en u. Elevado a u. ¿Ya? Déjenme aquí, antes de esto, no sé si vieron este límite. El límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más un valor aquí cualquiera, partido en x, elevado a x. ¿Vieron cuánto valía este límite? ¿Será Sí, Euler elevado a X? sí. No x, elevado al numerito de acá, Ah, Elevado a. perdón. elevado Ok. a. ¿Ya? ¿Eso lo vieron, cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ese más bien el que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, este es como el único truco más o menos que a uno le cuesta de repente asimilar. Logaritmo natural en el infinito es continuo. ¿Ya? O de por sí ya es continua, ¿sí? Salvo valores cercanos al cero, pero es continua siempre, ¿ya? No, no es como que se pegue un salto. Va siempre como si levantar el lápiz. ¿Ya? Cuando las funciones son continuas, uno puede intercambiar la función con el límite. Entonces, acá lo que uno puede hacer es intercambio el límite como que lo paso dentro de la función. ¿Ya? Entonces, el límite de cuando u tiende a infinito de 1 más 1 partido en u, 1 menos 1 partido en u, y esto a la u. ¿Ya? ¿Les dolió ese paso? ¿Eso por qué era? Que lo estaba estudiando justo hoy día en la mañana, creo. Ya, eso es porque la función Operación, es continua. por ¿Ya? continuidad de funciones. Continúa funcionando. Por ejemplo, ustedes se hacen el límite de, no sé, Euler elevado a, no sé, 2x cuadrado más bla, 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 cuando x tiende a algún valor. ¿Ya? Esto ustedes como que, como el Euler es continuo, pueden hacer Euler y pasar el límite a lo de acá, ¿no? Y esos cambios, ¿cómo sé qué cambios o cosas puedo hacer, por ejemplo? Porque sé que puedo cómo cambiar, meter el límite adentro o sacar el límite. Ya, Eso lo sé, pero por ejemplo, ahí tú cambiaste como el exponente por el límite. Entonces, como, ujú. Porque básicamente el exponente es el argumento de la función. Es porque básicamente el límite se define así. Límite de cuando x tiende a A de f de x. Si la función es continua, esto es lo mismo que decir f de el límite cuando x tiende a A de x. Y esto es lo mismo que f de A. Entonces básicamente sacas la función y metes el límite al argumento. Ya, pero ¿cuál es el argumento de un Euler? Es lo que está acá arriba. Entonces esto es lo mismo que decir que es Euler elevado al límite. Y esto es Euler a la ya. A. Ya, esa es como la justificación que... Esto, por supuesto, tiene un trasfondo súper denso que se estudia en matemática, que son el tema del análisis. ¿Ya? No sé si alguien escucha. Por si alguien se interesa, todo lo que son sucesiones y todo es el sustento de los límites. ¿Ya? Pero aquí ustedes lo pueden hacer. ¿Ya? Si la función es continua, van y meten el límite nomás. ¿Ya? Lo mismo, no sé, que si tienen el límite, cuando x tiende a 4, por ejemplo, de raíz de x cuadrado o x más 4, no, más 5. Ustedes aquí esto saben que evaluar, ¿cierto? Que esto es raíz de y meto el 4 más 5. Y esto es 9, 3. ¿Ya? Pero lo que ustedes como que están haciendo en verdad es meter el límite dentro de la raíz y evaluar acá. ¿Cuánto es el límite? Bueno, ese límite es 4 más 5. Y ahí está. Eso es lo que ustedes hacen. ¿Ya? Ah, disculpa si corrígeme si estoy mal, pero eso, eso no se llamaba lo de la regla del hospital. No, 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 no. No, no. No, eso es otra cosa, nada que ver. Sí, exacto. Ok. Eso lo verán más de dos después. ¿Ya? Pero en teoría lo que quiero que entiendan es que raíz es una función continua. Perfecto. El límite lo puedo tirar para dentro de la raíz. ¿Ya? Y esto es lo que uno en verdad hace.
cuando ustedes decían, yo evalúo el 4 porque continúa, ya. Lo que ustedes hacen es meter el límite dentro de la array. ¿Sí? Y así lo pueden hacer con cualquier función continua, la que ustedes quieran. Cuando ya no es continua, ahí es medio complicada la cosa. ¿Ya? Entonces, si es continua, puedo jugar como yo quiera con la función o el límite, lo que sea. Claro, cuando es continua, meter el límite dentro de la función. Ujú. Ya. Ya. Entonces, seguimos ahí. Y fíjense que este es el logaritmo natural de. El límite lo voy a escribir como el límite del de arriba, partido en el límite del de abajo. ¿Ya? Límite de 1 más 1 partido en u, elevado a u. Y el límite, esto es cuando u tiende a infinito, de 1 menos 1 partido en u, elevado a u. Pregunta, ¿quiénes son estos tipazos de acá? ¿Quién es este de acá? Euler y Euler elevado a la menos 1. Exacto, el de arriba es Euler y el de abajo es Euler elevado a la menos 1. Ya, si alguien no lo ve bien, porque claro, aquí hay un menos, pero la propiedad me dice que tiene que ser un más, ya, pues yo voy, pongo un más acá y el menos se lo tiro a este de acá. ¿Ya? Entonces esto es logaritmo natural de Euler y abajo Euler a la menos 1. Esto es logaritmo natural de Euler a la 1 menos menos 1, Euler cuadrado, y esto sería entonces 2, ¿cierto? ¿Quedó claro por qué es 2? Logaritmo natural es logaritmo base de Euler, ¿no? Claro, el logaritmo Ya, cuando con logaritmo de Euler acá. ya, ya. Entonces, eso vale el límite, chiquillos. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda? ¿Algo? ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es que logro desbloqueado, si la función es continua, puedo meter el límite hacia adentro. ¿Ya? Sin asco, sin nada. Ya, si no hay preguntas, vamos entonces con la última. Y la última dice, resuelva las ecuaciones que vendrían siendo esta de acá y esta de acá. Entonces vamos a resolver la primera. La primera es 5 a la x menos 1 más 5 por 0,2 a la x menos 2 igual a 26. ¿Ya? El 0,2 lo voy a escribir como un quinto, ¿ya? Para que vaya tomando sentido esto. Entonces sería un quinto a la x menos 2 igual a 26. Entonces aquí sería 5 a la x menos 1 más, esto es 5 por, y aquí esto es como un 5 a la menos 1, ¿cierto? 5 a la menos 1, x menos 2. Digo lo mismo, por propiedad de los exponentes. Este es 5 por, y este me queda un 5 a la, me cambian los signos de arriba, entonces 2 menos x. Ujú. Igual a 26. Eh, no, no, no. Voy a hacer el camino un poquito más fácil mejor. ¿Ya? Entonces esto sería 5 a la x menos 1 más 5. Y voy a escribir como este 5 a la x menos 2 igual a 26. Esto es 5 a la x menos 1 más. Y déjenme este de acá, escribirlo acá abajo, o dejarlo en los mismos términos. Este es lo mismo que arriba, poner 5 al cuadrado. No, mejor voy a hacer un paso antes. 5 a la x menos 1 por 5 a la menos 1. ¿Ya? Eso es 5 a la x menos 2. ¿Ya? Y este es lo mismo que pasa arriba, ¿cierto? Entonces esto es básicamente 5 a la x menos 1 más 5 al cuadrado y abajo 5 a la x menos 1 igual a 26. ¿Ya? Entonces aquí para facilitar un poquito todo voy a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer u igual a 5 a la x menos 1. Entonces aquí me queda u más 25 partido en u igual a 26. Como todos se lo esperan, voy a multiplicar por u. O sea que me va a quedar u cuadrado. Voy a pasar, voy a escribir 25 igual a 26u. Y esto ya es una cuadrática, ¿cierto? Entonces sería 26, o sea, u cuadrado menos 26u más 25 igual 0. Y esto es u menos, multiplicado 25 y restado 26, 25 y 1, ¿cierto?
Entonces, acá lo que me sirve es que u es igual a 1 o que u es igual a 25. ¿Ya? ¿Pero quién era u? U era 5 a la x menos 1. Entonces, 5 a la x menos 1 igual a 1. Y de acá abajo, 5 a la x menos 1 igual a 25, ¿cierto? El 1 es un 5 al cuadrado, ¿cierto? O sea, un 5 a la 0. Y el 25 es un 5 al cuadrado. Entonces, de la primera ecuación, ¿cuál es la solución? ¿Para qué x estas dos cosas son iguales? Uno. Para x igual 1, ¿cierto? Estas dos cosas son iguales cuando los exponentes son iguales. ¿Ya? Ahí, como que de forma escondida, ustedes están usando la inyectividad. Esta función es inyectiva, así que cuando dos valores son iguales, entonces los argumentos tienen que ser iguales. Ahí están usando la inyectividad, entre comillas. Y acá abajo, bueno, estas dos cosas son iguales cuando x menos 1 es igual a 2, entonces x igual a 3. ¿Cómo fue eso? Cuando dos cosas son iguales. Ah, ya. Cuando una función es inyectiva, f inyectiva, y tú tenías que f de x1 es igual a f de x2, ¿qué concluías de x1 y x2? Era... que era lo mismo. Claro. Entonces, esta función es inyectiva. Bueno, ¿cuál es la f en este caso? F sería como 5 a la x, ¿cierto? ¿Ya? Perdón, 5 a la x menos 1. Tú estás diciendo, bueno, las dos funciones son iguales, ¿qué tiene que pasar entonces? Bueno, que los argumentos sean iguales. ¿Sí? Entiendo. Como lo que se está usando ahí, entre comillas. Eh, ¿Por qué tiene que ser inyectiva la función para que eso funcione? Bueno, porque si yo te digo que 1 al cuadrado es igual a menos 1 al cuadrado, eso es cierto, ¿cierto? Tú de aquí no puedes concluir que 1 es igual a menos 1. No puedes concluir que los dos argumentos son iguales entonces. ¿Ya? Eso es porque la función no es inyectiva. ¿Ya? Pero aquí como es inyectiva funciona bonito. Ya. ¿Alguna duda? ¿Algo? Si no, vamos con el último ejercicio, que vendría siendo la parte B. ¿Ya? La parte B básicamente me está diciendo resuelve la ecuación logaritmo de 2x menos 1 de esta cosa de acá igual a 1. ¿Ya? Por buena costumbre, antes de tirarse a la definición, vamos a ver cuál es el dominio de esto. ¿Ya? Fíjense que el logaritmo funciona solo para números positivos. ¿Ya? Entonces, de partida, ¿cuáles son las restricciones que esto tiene? Bueno, que 2x más 1 tiene que ser distinto de 0, o sea, esto no se me anule. Y esta base de acá tiene que ser positiva. 2x menos 1 tiene que ser positiva. Y la última cosa es que x a la cuarta más 4, 2x más 1, tiene que ser positivo. ¿Ya? Esas son como las restricciones. ¿Ya? En este caso no nos importan, pero las vamos a dejar ahí como por buena costumbre. ¿Ya? Entonces la definición de un logaritmo dice, si yo tengo logaritmo en base a de b igual a c, significa que la base elevada a esto de acá me tiene que dar el argumento, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar eso acá. 2x menos 1, que es la base, la elevamos al resultado del logaritmo y eso me tiene que dar el argumento que es x a la cuarta más 4, 2x más 1. Entonces sería 2x menos 1, voy a pasar este al tiro multiplicando, 2x, perdón, 2x más 1 igual a x a la cuarta más 4. Esto es una suma por diferencia, así que sería 4x cuadrado menos 1 igual a x a la cuarta más 4. Esto es x cuadrado, voy a juntar todo al lado de allá, menos 4x cuadrado más 5. Y, perdón, esto es una x a la cuarta. Y no se asusten si una x a la cuarta, vamos a hacer el cambio de variable u igual a x cuadrado. Entonces me queda u cuadrado menos 4u más 5 igual 0, ¿cierto? Y pregunta, ¿esta cosa tiene solución o no?
esta cuadrática. Chiquillos, No, no tiene solución, ¿cierto? Porque el no, discriminante, porque el discriminante es negativo. la sería 16 menos 20 menos 4 y eso es negativo, así que no hay solución. ¿Ya? Entonces, esos eran los ejercicios chiquillos que ven para hoy día. Espero que la primera parte se haya entendido mejor que la semana pasada. De verdad pido disculpas.